La rutina, descanso es no ser creativo. Entonces creemos que Moisés ahí mismo explicó que lo que es definición de descanso es no hacer 39 labores que son parte del trabajo creativo, como todo el trabajo agrícola, todo el trabajo ganadero, todo el trabajo de fabricación. Entonces no es definición esfuerzo, sino la definición es creatividad, cambiando el mundo físico, el mundo químico, el mundo biológico, desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la noche. Y esos conceptos de la ley oral están en el segundo texto, que lo llamamos el Talmud, escrito entre el año 0 y el año 500, es decir, con 1000 y pico de años de diferencia desde Moisés hasta los escritores del Talmud, donde el Talmud analiza cada una de las leyes, cada uno de los puntos de fe que están mencionados en la Torá, los desarrolla a través del método de discusión, pregunta, respuesta, comparación, deducción, toda una metodología intelectual. Y ese es el tercer texto base para la religión judía y la práctica judía. Muy bien, Sheikh. ¿Cuál es el texto sagrado de la religión musulmana, del Islam? Bueno, la escritura sagrada de los musulmanes es el Corán. De acuerdo con los musulmanes, de acuerdo con lo que dice el mismo Corán también, el Corán no fue un libro inventado por Mahoma, sino un libro recibido por Mahoma, un libro revelado a Mahoma, un libro que tiene ciertas características que, a propósito, es el mismo libro que tienen todos los musulmanes en cualquier lugar en el mundo, en cualquier época de las épocas de la historia. Es el mismo Corán que fue escrito en el mismo instante en el cual fueron reveladas las aleas o los versículos del Corán en cada una de las ocasiones en las que se revelaban. Tiene ciertas características este Corán que nos invita muchísimo a analizar. No permite, de acuerdo con esas recomendaciones que existen, el Corán no permite, no considera la adopción heredada de la religiosidad algo positivo. No considera el hecho de adoptar, por ejemplo, cierto color religioso como algo positivo si es algo heredado, si es por haber nacido en cierto sitio, en cierta zona geográfica, o por haber nacido con cierto entorno de cierto color religioso. Siempre nos invita a investigar, a trabajar, y de hecho considera la adopción de la religión como el proceso que debe seguir muchas etapas de investigación, de trabajo, de análisis. Este libro, esta escritura sagrada, tiene a propósito algo que puede sorprender a muchos de nuestros hermanos cristianos. A muchos tiene un capítulo que se llama el capítulo de María. Tiene un capítulo que se llama el capítulo de María, pero no tiene un capítulo que tiene el nombre de la mamá de Mahoma, porque si fuera él el inventor del Corán, pondría capítulos en nombres de la mamá y las tías y todas las buenas vecinas también. Gracias. Muchas gracias, Sheikh. Padre, ¿cuál es el texto sagrado de nosotros los cristianos? Yo creo que la mayoría lo sabe, menos los católicos. Tal vez ignoramos con frecuencia este texto. Nosotros consideramos inspirado por Dios la Biblia. Y la Biblia está compuesta específicamente de dos partes principales. El famoso Tanakh, el Primer Testamento y el Nuevo Testamento. En su conjunto, los católicos consideramos inspirados 46 libros del Primer Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir inspirados por Dios? También le tenemos un apodo, mejor un adjetivo, que es la palabra canónico. Canon significa norma,
y una norma obliga. Es decir, que para nosotros la Biblia no es lo que es solamente desde el punto de vista literario, tal vez la obra mejor compuesta en el mundo, sino que para el creyente lo que dice la Biblia es norma de fe. Entonces, para el creyente la Biblia es norma de fe y es la manifestación de la revelación de Dios en estos 73 libros que consideramos sagrados. Tal vez allí se encuentran muchos mandamientos. El que más obliga, digamos, o el mandamiento más revelante, más revelador, que no es del Nuevo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Sí, efectivamente esto ya estaba presente allá en el Código de Hammurabi. La siguiente pregunta que quiero hacerles tiene que ver con aquello que es de vital importancia dentro de su religión. Todas las cosas son importantes y tienen una gran riqueza, pero si en 3 minutos o 4 o 5 minutos tuvieran que decirnos a nosotros hoy ¿qué es lo más bello, la riqueza que más resplandece en su religión, el fundamento? ¿Qué sería, Rabino? Bien, para responder esa pregunta tengo que hacer un pequeño preámbulo. En el pueblo judío nadie puede decir el judaísmo opina, porque depende de qué judaísmo. Como tenemos divisiones tan profundas en la práctica, en la ideología, si algún judío le dice el judío opina o el judaísmo opina, se rajó, porque él representa a algún grupo, alguna filosofía dentro del judaísmo. Entonces, yo te puedo responder nuestra respuesta, que no es oficial, como no tenemos Vaticano, no tenemos jerarquía. Entonces puede haber distintas maneras de responder tu pregunta. Nuestra visión como judaísmo latinoamericano, lo que más, digamos, resaltamos, que el judaísmo es un estilo de vida que cubre tradiciones religiosas, un estilo de vida que cubre y le da muchísima fuerza y centralidad a la familia, un estilo de vida que le da importancia a ser buena gente, a ser correcto, a ser honesto, a ser trabajador. Es decir, primero lo define un rabino del siglo XVIII que viene a Alemania, siglo XIX, perdonen, Mensch Israel. Lo esencial en la definición de judaísmo es ser Mensch. Mensch en alemán quiere decir buen ser humano, ser un Mensch, y después ser un buen judío. Entonces, ese conjunto, familia, buena gente, respetuoso de las reglas, y tratar de cumplir un lema que es un lema que tampoco todos lo aceptan, nosotros lo creemos. Se llama Letaken Olam, mejorar al mundo, ayudar a que el mundo esté mejor, Bemalhut Shaddai, dentro de un espíritu de fe en el Todopoderoso. Es decir, que tenemos que trabajar por un mejor mundo y esa labor hacerla dentro de un campo espiritual, no únicamente en un campo materialista, sino en un campo espiritual. Yo diría que este es el conjunto de la bandera que nuestras comunidades quieren enarbolar. Muchas gracias, Rabino. Sheikh, ¿cuál es esa riqueza esencial del Islam? Son muchos los temas que puede abarcar esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta. Pero yo creo que lo primero que me enfoco en ello es la manera de ver el nivel de respeto a la opinión ajena.
el nivel de respeto a la opinión ajena en el Corán. Es un lenguaje del Corán. No hay ningún musulmán, por más grandes que sean las divisiones que puedan existir entre los musulmanes, que pueda negar una alea que existe en el Corán desde 14 siglos que dice no cabe coacción en la religión. No cabe coacción en la religión, la ikraha fid-din. Es uno de los primeros puntos que llaman la atención de cualquier lector del Corán, un lector que está leyendo y analizando al mismo tiempo. Es la primera característica. Algo relacionado con esa misma característica en el Corán, considera el Corán la desaparición de la homogeneidad como la condición para que reine la paz en el mundo. El Corán lo dice también desde 14 siglos, no es un lenguaje pragmático de un musulmán que está viviendo en otros continentes o que ha estudiado en otras universidades, etcétera, etcétera, sino es el lenguaje coránico que existe en el Corán desde 14 siglos. No me importa si sale de la línea un caso excepcional como Bin Laden. Bin Laden no es el representante de nosotros. Yo estoy hablando sobre el Islam, no la línea ideológica, por ejemplo, la ideología de Bin Laden, ¿sí? Desde 14 siglos dice el Corán, si no fuera por el conflicto de ideas se corrompería la tierra. Se corrompería la tierra. O sea, es una invitación de parte del Islam a que haya conflicto de ideas para que reine la paz. En otra parte lo dice literalmente y apuesto. Busquen la traducción, cualquier traducción, inclusive la traducción de los más cerrados. Vean la traducción del Corán, traducción española del Corán de ellos inclusive. Si no dice literalmente, si no fuera por el conflicto de ideas se destruirían iglesias, sinagogas, monasterios y mezquitas. Lo dice el Corán desde hace 14 siglos, pero lo que vemos a veces en la RCN es otra cosa. Es otra cosa. Por eso, si quieres saber las cosas bien, hay que mirar a otras cosas también. No, pues, dedicarse solamente a ver un solo canal. Hay que ver otros canales. Hay que ver libros. Hay que leer algunos artículos para que vea uno de que lo que nos están diciendo acerca del cristianismo, acerca del judaísmo, acerca del islam, no es 100%. No es correcto. Porque no puede la religión de Moisés, la religión de Jesús, la religión de Mahoma, no pueden, si son religiones divinas, estar en contra de la paz en el mundo. ¿Sí? Es una de las características, entre muchas otras características del Corán, pero para que aprovechemos y aprendamos de las respuestas de los demás amigos también. Che, pues si hemos venido hoy a aprender aquí en el diálogo interreligioso, lo estamos haciendo. Créame que muchos tenemos la noción que nos han vendido de lo que es el Islam, y hoy reconozco que he aprendido, es una gran riqueza saber que lo esencial en el Islam es el respeto por lo que el otro piensa, y que la diversidad hace parte del Islam, y también que la armonía sea en esa diversidad. Entonces estamos aprendiendo. Muchas gracias, Che. Padre, ¿qué es lo esencial en la religión cristiana? Bueno, es difícil responder qué es lo esencial. Yo diría más bien quién es el esencial. Y tal vez aclaro un poco la pregunta para curarme en salud, porque me habla, tal vez la religión cristiana no existe. Existe el cristianismo, y yo no hablo aquí en nombre de todos los cristianos, hablo como presbítero en nombre de los cristianos católicos. Y ocurre como con el judaísmo. Hay muchos cristianismos. Están pues las iglesias históricas, como la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica. Pero junto a estas iglesias muy antiguas hay otros cristianismos. ¿Qué se necesita para ser cristiano?
creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hay muchos